vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Les invito a tomar sus lugares, por favor. No saben la felicidad que es verlos y tenerlos. Y aunque parezca extraño lo que voy a decir, es sentir su calidez en un día tan frío. Es realmente de mucha fe venir y hacer el vivo sin ustedes. Así que hoy va a ser un poquito más fácil la apertura para mí, porque realmente hay que tener fe y estar concentrados en hablarle a esa camarita y saber que ustedes están atrás de ahí y que puedan estar recibiendo la palabra que Dios esté soltando. Así que hoy hicieron las cosas mucho más fáciles para nosotros, pero realmente es una alegría poder volver a reunirnos. A pesar del frío, creo que no nos tiene que detener nada, porque tampoco detenemos otras actividades, así que cuánto más
las cosas que son de alimento a nuestra vida espiritual. Y el Señor nos va a cubrir. Los dinteles de nuestras puertas, de nuestro corazón y de nuestras puertas están pintados con su sangre. Y lo hermoso es saber no solo que estamos detrás en este lugar, sino que estamos detrás de la roca, de la piedra que es Cristo. Así que si algo nos quiere tocar, tiene que pasar primero por su sangre, entrar por esa puerta y después atravesar la roca que es Cristo, porque estamos escondidos en Él. Amén. Y es así como yo creo en Él, y así te invito a creer. Bueno, vamos a abrir las Escrituras en esta mañana y vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene preparado para comenzar a degustar su palabra. Como siempre digo, esto es como si fuera la entrada en una gran comida que Dios tiene preparado para ti y para mí en este día. Y vamos a abrir estas Escrituras en el libro de Ezequiel, en el capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Hasta allí. Quiero explicarte un poquito el contexto de este pasaje. Ezequiel es un profeta y sacerdote. Y en este libro el Señor le da una orden. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había sido cautivo. Después de tantos años que Dios les hablaba y les hablaba, que vuelvan a Él, tanto al sacerdocio como a las personas del pueblo. Volved a mí. Y hablaba palabra a Dios diciendo: arrepiéntanse de las cosas que están haciendo. Me están dando las espaldas. No están entendiendo mi palabra. No están siguiendo mis decretos. No me están amando y poniendo en primer lugar. Y así fue por muchísimos años, donde el Señor en su paciencia hablaba la palabra por los enviados, por los profetas. Pero como siempre pasa en estas circunstancias, se levantan otras voces en el nombre también del Señor. Y de la misma manera como habla Dios, imitan, y de su propio corazón, como dice esta palabra, de sus propios pensamientos y argumentos, de sus propios deseos, para poder hacer lo que las personas quieran. Y se levantaban profetas que no edificaban, dice esta palabra. No edificaron muros para el día de la ira del Señor. Y lo que hacían era endulzar los oídos de aquellos que querían escuchar, que sigan en sus caminos, que crean que esto iba a pasar. Y uno puede ver cuando sigue los relatos de la palabra que decían todo lo contrario a lo que Dios estaba diciendo, que venían bien por donde venían, que ya Dios los iba a respaldar. Y aún, como dice esta palabra, esperando, aún con la palabra mentirosa, que Dios iba a hacer algo, convencidos de sus propias mentiras. Cuando Ezequiel
está escribiendo esto ya están cautivos. Ya están extranjeros en otra tierra. Ya el Señor ha enviado el juicio de aquello que le estaba alertando y diciendo: vuelvan a mí y esto se va a frenar. Vuelvan a mí y hagan muros para que cuando mi ira se derrame por justicia, no por deseo de Dios, haya un muro que a ustedes los protejan y puedan evitar esto. Pero el pueblo decidió escuchar la voz que le parecía que más le convenía. Donde no tenían que modificar nada, donde no tenían que cambiar nada y creyendo que lo que hacían estaba bien. ¿En qué quiero que meditemos en esta mañana? Estamos en esos mismos tiempos que el pueblo de Israel. Esto que está aconteciendo es algo que Dios está permitiendo, que nadie ni nada lo está pudiendo evitar y que les está costando a la humanidad poder manejar. Y Dios se levanta una y otra vez diciendo: volveos a mí, volved a mis principios. Y hay una palabra de verdad que se suelta para que la escuches y de esa manera puedas levantar paredes que te protejan contra esto que va a ir aconteciendo. Porque los tiempos van a ser difíciles, y no es que soy profeta de desgracia, sino que es bueno saber que Dios está sacudiendo la tierra para que vuelva a Él. Y eso es lo bueno. En un lugar comercial, una persona me pregunta y me dice: ¿qué piensas de todo esto que está pasando? Sabe que soy pastora, que soy cristiana. Y a los comienzos de esta pandemia me dice: ¿qué es lo que piensas de esto que está pasando? Yo digo: es simple, hay que volver a Dios. Dios está anunciando y haciendo: hey, aquí no hay nada que te pueda proteger si no soy yo. Está llamándote la atención para que puedas conocerlo y volver a Dios. Quizás no era lo que la persona estaba esperando escuchar. Quizás estaba esperando que yo diga: esto ya va a pasar, Dios tiene todo el control, Dios sabe lo que hace. Sí, también es verdad. Pero es necesario que anunciemos que esto que está aconteciendo no va a terminar de un día para otro. Que hay una palabra puesta en la Biblia que nos enseña que van a venir tiempos difíciles. Pero hay una buena noticia. Muchos volverán a Dios, muchos entenderán que es la única salvación, pero vas a tener que estar en tu boca como profeta, pudiendo anunciar con tu ejemplo, con tu testimonio y con la palabra, y ayudarás a muchos a levantar barreras contra esto que está aconteciendo. El Señor exhortaba a los profetas que hacían de acuerdo a su espíritu y a sus antojos y deseos, darles palabra que la gente quería escuchar. Meditemos hoy. ¿Qué palabra quieres escuchar? ¿La verdad? ¿O aquello que con mentiras pueda endulzar tus oídos? ¿Y qué palabra estás soltando ante esta humanidad necesitada? Desde esta casa queremos levantarte paredes que te protejan con la palabra de verdad. No temas lo que pueda acontecer. Estamos en Él. Dios es la verdad. Es verdad que Dios tiene todo el control de aquel que se lo da. Te invito a cerrar tus ojos y medites en esta palabra. Dios nos va a hacer dar cuentas. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Si queremos quedar bien con la gente o no, o hablar la verdad de Dios y vivir en esa verdad. Meditemos. Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser.
su voluntad, es nuestra voluntad. Que sea la voluntad de Dios la que actúa. Oh, precioso, bendito y glorioso Padre. Aleluya. Cumple, Señor, tu voluntad. Esa es nuestra proclama, nuestros deseos. Ser cada día una clara representación del Padre en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tome su lugar, por favor, a los que están aquí presentes. Y los que están en casa, sé que podrían estar escuchándome más tiempo, pero debo mantener el horario aquí por lo presencial, así que voy a tratar de ser breve y conciso. Y voy a tomar la palabra que Dios me ha dado y que me ha concedido en este día acerca de plantad viña y comed y bebed de su fruto. Y hay muchas referencias en las Escrituras con respecto a la viña. Pero cuando uno ve en Deuteronomio que aquel hombre que, teniendo la posibilidad de cumplir los principios, no los ejecuta, lo que Dios dice es que otro va a disfrutar de los frutos que usted y yo deberíamos disfrutar. Y el deseo es ver a los hijos disfrutar del esfuerzo o de lo que ellos han trabajado, han sembrado, han edificado. En la semana, en estos días, con mi esposa, tuvimos una conferencia, una charla así con otra congregación, otra iglesia, hablando acerca de matrimonio. Y estuvimos dando esa charla de matrimonio a hombres y mujeres de otra congregación. Y una de las cosas que yo tenía anotado es que toda construcción lleva cimiento. Todo lo que se construye necesariamente lleva cimiento. Y los cimientos no son visibles. Los cimientos no son que uno los puede identificar. Por ejemplo, ahora estamos en un salón y sobre este salón hay 4 pisos más todavía, pero nosotros no vemos los cimientos. Solo los que pusieron lo conocen. Aquellos hombres que construyeron este edificio saben qué tipo de cimiento hay bajo esta tierra. ¿Y quién fue el que colocó o qué dimensión de nivel de hierro encadenado y todo lo que se necesitó para poner aquí, para sostener o soportar un edificio de 4 pisos? Entonces nosotros tenemos que ver que los cimientos no son visibles. Lo que es visible es el resultado que produce eso. Lo que es visible es el edificio. Ahora, para que este edificio esté contenido, parado, sostenido durante este tiempo, es porque conlleva cimiento. Ahora, los que construyeron este edificio y que conocen el cimiento que ellos han colocado, esos albañiles, esos constructores, confían en los cimientos. Mire a alguien y dígale, tenés que confiar en los cimientos, ¿amén? Hay que confiar en esos principios que nosotros hemos establecido. Hay que confiar en esas bases que van a soportar y le van a dar soporte a una vida. Algo también que tomé y que lo tengo y que creo que lo publiqué en la página es que un problema no viene para abatirnos. Un problema define quiénes nosotros somos o el cimiento o sobre qué estamos parados o sostenidos. Así que un problema no viene para abatirnos, sino para definirnos. Ahora, los cimientos nunca son agradables.
cuando usted ve los pozos cavados y la profundidad que eso tiene y los hierros levantados, no son decorativos, no es lo mismo como ahora tener una pared alfombrada que te brinda un aspecto agradable a la vista y hasta calidez. Los cimientos no son agradables a la vista, no son decorosos, no son elegantes, no son parte del diseño, podríamos decir, si tendríamos un arquitecto, del embellecimiento de una casa, sino que los cimientos no son visibles, como dijimos antes, pero es lo que le da consistencia, soporte, sostén. Hace unos años atrás, en las primeras visitas que tuvimos aquí, Antonio trajo una palabra. Cuando hablo Antonio, hablo del pastor Antonio Chumadewski. Antonio Chumadewski trajo una palabra y habló acerca de sacerdocio y paternidad. Y es fundamental traer esa palabra o esa declaración y eso que Antonio habló, porque eso es ser hombre, edificar y traer el orden divino en los padres de la casa, el sacerdocio y la paternidad. No soy propenso a que si hay tal fecha predicar sobre eso la fecha. No es que para Navidad predico el nacimiento, no es muy común en mí, pero en este día sí fui direccionado a hablar en línea a lo que representa este día, Día del Padre, para nuestra nación y hablar acerca del sacerdocio y la paternidad. Y de cómo toda una cultura está desplegando toda la artillería, todas las armas para producir y traer los daños, socavar esto, los cimientos, socavar las bases para tirar el edificio. Pero la familia no es un deseo de un hombre juntarse con una mujer, no es un deseo pasional, físico, no. La familia no es una idea humana, es una idea divina. Dios estableció. Y aunque hoy se han soltado teologías, teorías, filosofía, y la sociedad está inundada por eso. Y siempre me recuerdo la publicidad de una radio que dice, que habla acerca de la familia o el matrimonio no tradicional, para dar lugar a supuestamente otro sistema, otras maneras y otra forma de sexo o matrimonio. La Biblia lo dice claramente en el libro de Romanos, que el hombre que abandonó a Dios y no tuvo en cuenta a Dios, Dios se desentendió de ello. Lo dice claramente en Romanos, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios. Una construcción es tener en cuenta a Dios. Pero cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios y hace lo que a él le parece, eso no va a producir resultado ni cosecha. Y no traigamos la idea de un Dios castigador. Porque si ponemos el ejemplo mismo que estábamos poniendo, si nosotros no le ponemos base a esto, si este edificio no tuviera columnas, si esto no fuera construido por ingenieros y personas entendidas en el tema, y yo vengo y levanto solo paredes de 4 pisos, seguro se va a caer. Y seguro que cuando lleguemos allá nos vendremos abajo porque no tendrá el soporte para sostener. Y eso no es castigo de nadie, es que se hace fuera del diseño y de cómo se deben establecer las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de plantar una viña y beber de tu fruto, y cómo una persona puede disfrutar de eso, es si sigue los diseños divinos. Dios te va a dar la oportunidad, la gracia de que vos puedas comer de ello, disfrutar y gozarte de la buena vida que Dios te ha dado. Así que es fundamental el sacerdocio, la paternidad en una casa, traer el orden en una familia. Y esto, cuando hablamos de sacerdocio, paternidad, no estamos hablando de una
práctica de autoritarismo, ni tampoco de una ideología que el mundo quiere mezclar. Traigamos el orden correcto. Un hombre siendo hombre, gobernando y generando la cobertura sobre una casa. Un hombre operando en la frecuencia correcta no tiene que golpear una mesa, y mucho menos, pero mucho, nunca jamás a su esposa. Porque la Biblia es clara, dice que la debe amar como a sí mismo, y no veo que nadie se golpee a sí mismo. Y la trata Pedro como vaso más frágil, casi como una cristalería. Así debemos tratar a la esposa. Así que no estoy hablando en esa línea ni corramos los márgenes, sino aquel que produce y trae el orden sobre la casa. ¿Y qué mejor ejemplo que ir a los patriarcas y observar en aquellos que son los patriarcas, en Abraham? En Abraham, que era que lo tenemos como el padre de nuestra fe, como el padre de Israel, y nosotros hoy somos el Israel espiritual y el padre de nuestra fe. Ese patriarca Abraham es sobrenatural. ¿Cómo? En una época donde cada uno y cada ciudad era constituida por un rey, su ejército, sus soldados, sus muros, y todo lo que era en la época y en el tiempo, Abraham no tenía nada de eso. Abraham no contaba con ejército. La Biblia lo llama de que andaba como peregrino y extranjero, pero Dios le había dado una tierra. Abraham no tenía ni armas, ni escudo, ni espada, ni general. No tenía alguien a quien dirigirse. No tenía soldado. No funcionaba de esa manera. Abraham lo que hacía era, tomaba unas piedras, levantaba un altar, ofrecía holocausto, sacrificio, ofrenda. Aún no había nacido Moisés, y a través de Moisés se trajo la ley. ¿Cómo eran esas ofrendas? Espontáneas. Eran ofrendas de gratitud. Eran altares de honra. Ahora, si Abraham no tenía ejército ni rey, ¿cómo es que Faraón lo honra? Porque cuando nosotros observamos la vida de Abraham, ¿cómo es que Faraón lo honra? ¿Cómo es que comienza a tener una relación? Casi lo tratan como un señor de la tierra. La Biblia lo llama así. Pero estoy hablando cómo los reyes y los nobles de aquel tiempo lo tratan. Y cómo Abraham empezó a desplegar unos sirvientes alrededor suyo y una economía tan estable y tan poderosa. ¿Cómo es que Abraham hace un pacto con Abimelech? Abimelech es un rey y hace pacto con él. Si él no tenía un reino, si él no tenía ejército, como diciendo, vos no me ataques con tu ejército, yo no te ataco con el mío. Es que Abraham cargaba y portaba a Dios y traía al sacerdocio y los órdenes divinos. No necesitaba operar y actuar y utilizar las mismas armas de este mundo. Y vemos al patriarca Abraham que lo que hizo fue transgeneracionalmente, no solamente para sí. Operó transgeneracionalmente. Eso lo transfería a sus hijos. Yo no sé qué vio Isaac. Yo no sé cómo fue la crianza de Isaac, porque la Biblia no nos habla mucho, porque Isaac cuando fue ahí, casi que el padre lo sacrifica, nunca se opuso. Hablamos de Abraham, pero él era un muchacho ya. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia de Isaac? ¿Y cómo se refiere la relación entre Dios e Isaac? El terror de Isaac. Y no era terror de tener, no, porque Isaac también levantó altares. Isaac también honró a Dios. Los altares, las ofrendas,
no eran ni porque la tradición se lo decía, ni la ley se lo exigía, eran espontáneas. Era un corazón agradecido y honroso a Dios. Y ese padre le traía una cobertura a la casa. Entonces vemos, no tenía ejército, pero generaba cobertura. Porque Dios era su Señor. Porque Dios era el que estaba con él. Porque él caminaba con Dios y se constituye amigo de Dios. Se torna en una relación profunda con Dios que se constituye amigo. Es tremendo lo que nosotros podemos ver en la vida de Abraham, ofreciendo altares, sacrificio, ofrenda, y siendo un patriarca sobre su casa y su descendencia. A Abraham no le ocurrieron las cosas por casualidad. Nosotros a veces decimos, uy, mira, justo vino él. No. Había un proceso detrás de eso. Había un trabajo de ir como cumpliendo los diseños y los principios para producir el resultado. Hay algo que me encantó y que es la declaración sobre la mujer de su hijo, sobre Rebeca, porque le van a buscar hija de la familia de Abraham y de Sara, le van a buscar a Rebeca para Isaac. Y Abraham diseña todo al sirviente, cómo tenían que ser los procesos y los pasos para traer esa doncella, esa virgen, esa joven, para traérsela para su hijo. Mire lo que dice en el libro de Génesis capítulo 24. Hablé de Abraham y de pronto salto a su nuera, porque estoy mostrando la transferencia transgeneracional. Génesis 24, 57. Mire lo que dice. Habla de la familia de Rebeca. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella o a la virgen y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Fíjese lo que dice el 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esto no es rivalidad en el sentido competitivo. Esto es un correcto gobierno. Fíjense la declaración, posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y su doncella y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Fíjense cómo llaman al pozo donde iban a tomar agua en la vida cotidiana. El pozo del viviente que me ve. El beber agua y el tener eso ya le daba identidad del señorío y de la presencia de Dios. Y Él viene no solamente de un día cotidiano, sino, esto me hace acordar los campamentos cuando decíamos, vamos a hacer el tiempo a solas con Jesús. De tomarse un tiempo y de buscar al Señor. Dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguet. Y había salido Isaac a meditar al campo. Otra traducción dice que había salido a buscar a Dios allí. A meditar al campo. No venía de cualquier cosa. Isaac es otro de los patriarcas. Jacob es otro de los patriarcas. La descendencia de Abraham. Padre de millares. Transferencia de bendición.
viene del pozo del viviente que me ve y se iba al campo a tener tiempo con Dios. No andaba enredado en los problemas, en las circunstancias y en las cosas cotidianas. Él viene y vio. Dice, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. De seguro esos camellos sedientos del viaje corrieron al mismo pozo. Y al ver los camellos levantó la vista y se dio cuenta que venían también con ellos. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Fíjese que le comparte el criado que siguió las directrices y que esa muchacha no es alguien elegida al azar, porque el criado había ido pidiéndole a Dios que le guiara. Entonces, no fue al azar. ¿Qué hizo Isaac? Tomó a Rebeca por mujer y se fue a la tienda con ella. Y vemos cómo la descendencia de Abraham empieza a entrar. Y vemos a este patriarca operar en el mismo orden. Hermano, este es un tiempo donde, debido a una prédica tan comprimida, a veces se me escapan algunas cosas. Pero de pronto yo creo, es mi humilde entender, globalmente yo no he escuchado ni he visto el avasallamiento a la vida o a la matriz de lo que es la familia. Los ataques y las agendas satánicas. Siempre he visto cómo personas que son inversores y grandes hombres de millonaria economía, pero leía en estos días como George Soros, que es uno de los más grandes empresarios de la línea inmobiliaria, gran parte de su fortuna la invierte en las propagandas y en todo ataque contra la familia. Es el inversor de esas publicidades y esos proyectos y esas cosas que nosotros vemos por todos lados. Miraba en estos días una noticia en el diario, no recuerdo si era Suecia o Noruega, pero era un país nórdico. Salió todo un libro, toda una noticia y todos unos gráficos de cosas sexuales, todas destructivas contra la familia y el matrimonio. Todo inversiones y propagandas y ataques, donde se habla que ya no hay vigencia para el orden o la familia constituida, como dice la Escritura, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Lo llaman el fracaso del matrimonio tradicional. Son los mayores ataques que Satanás está dando, es el embate. Ahora, el problema no es solamente la división o la separación de ese hombre, esa mujer, es destruir completamente la matriz. Así como hablamos la transferencia de Abraham y el patriarcado y cómo transfirió y trajo bendición. Fíjese que cuando esta matriz es cortada, se produce todo lo contrario. Se bloquea todo lo que se va transfiriendo de generación en generación. Es muy tremendo ver esto. El pueblo de Israel comienza a hablar de su padre Abraham. Y podemos nosotros también aquí como cristianos ver cómo a través de ese hombre que ofrecía los altares y que era un patriarca, y como yo marcaba anteriormente, era un hombre que era considerado señor de la tierra. Había algo en él, portaba una gracia, portaba un señorío,
Proverbio lo dice claramente. Dice que la mano diligente, aquellos que son temerosos de Dios, estarán con los príncipes de la tierra. Se sentarán con los nobles y las noblezas. ¿Qué dice el Salmo? Que Él rescata del polvo al pobre y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Hoy estamos sentados entre príncipes. El orden y el principio de traer una vida como padre de una casa a ser los órdenes divinos y las directrices para la descendencia y para el beneficio y los recursos para el resto de la descendencia. Ser ese padre que produce y que levanta altares y que sigue la matriz divina, va a producir transgeneracionalmente a lo que tenemos por detrás: la bendición, la cobertura, la gracia, donde no la vamos a necesitar mostrar ni publicar. Esto es gracia de Dios. Abraham tuvo un sobrino que nunca se conectó, pero Abraham lo quería, era parte de su familia, sanguíneo. Y sabemos quién era su sobrino, Lot. Ese sobrino nunca comprendió lo que era ofrecer altares, sacrificios, seguir y mirar y observar qué era lo que hacía su tío. Solamente sacó beneficio. ¿Cómo terminó? Produjo una descendencia maldita. Produjo perjuicio, lo perdió todo. Una desconexión por no operar en los principios eternos, por no operar en el orden correcto. Abimelec quiere tomar a Sara por mujer, porque era muy bella, era una señora grande ya, pero debe haber sido una muy bonita mujer, porque tanto Faraón como Abimelec la quieren tomar por mujer. Pero Dios guarda, Dios la cuida y Dios la protege. Abimelec trata de reparar y lo toma como una ofensa. Y le da un pago a Sara y le dice: esto sea cubriendo si en algo te he ofendido. Estamos hablando en la época donde un rey tomaba mujeres como él se le ocurría y la cantidad que quería, pero de pronto ante Sara le devuelve y le paga dotes por causa de haberla querido tomar, y hace pacto con Abraham. Esto es la gracia de Dios. Esto es cargar respeto y honra que proviene solamente de Dios. Esto no es decir, acá mando yo y acá me van a hacer caso y esto van a saber. No, esto es cargar la gracia de Dios. Abimelec hace pacto y dice: tú eres le dice a Abimelec: toma la tierra que está delante de mí porque es mía. En realidad era de Abraham porque Dios se la había dado. Pero en el sentido terrenal, Abimelec era el rey de ese lugar. Le dijo: toma la tierra y habita tranquilo. Hicieron pacto. Empezaron a tener comunión. ¿Qué hizo Abraham? Abraham oró por Abimelec y abrió la matriz. ¿Sabe qué pasó? La matriz de la mujer de Abimelec y las doncellas y de todo se habían cerrado. Cuando fueron contra Abraham y Sara, cuando se va contra el diseño, las matrices se cierran, se tornan improductivos. Abraham oró y se abrió la matriz de la mujer de Abimelec, y se abrieron las matrices, y se abrió la matriz de Sara también, y vino Isaac. Hay un mundo hoy que está atentando y está secando y cerrando las matrices. Ese mundo necesita de nuestra oración para que nosotros
abramos la matriz y se vuelvan a producir hijos, descendencia de bendición, hombres y mujeres que carguen la presencia de Dios, la gracia de Dios, que no sean gobernados por lo terrenal, ni por las corrientes de este mundo, ni por las filosofías demoníacas que está soltando este mundo, donde los más grandes inversiones están para la destrucción de la familia. Obedece a Dios, cree en el Dios de los cielos. Dios le habla a Abraham y le dice: yo soy el Dios de tu padre. El Señor Jesús, para avanzar un poco, estoy muy pasado. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, encontrándose con los religiosos de aquel tiempo y con sus discípulos también que escuchaban todo lo que Él hablaba, les habla de que Él es más grande que Abraham y que antes que Abraham fuese, el Hijo de Dios ya era. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Sabes lo que le estaban diciendo? Vos sos de lo peor y de lo más despreciable. Porque ser samaritano para un judío era de lo más despreciable. Gente de segunda categoría para ellos. Estoy diciendo lo que era para la cultura. No digo que eso sea. Así están tratando al Hijo de Dios. ¿Por qué salté? Porque tengo que mostrar que en Cristo nosotros, transgeneracionalmente, hoy nosotros debemos traer ese orden de altares, de ser patriarca, de ser hombres en nuestras casas, en nuestros hogares, a través de Cristo. Celebrar adoración a nuestro Dios, ofrenda a nuestro Dios, reconocer el señorío de Cristo. Jesús le habla y le dice a ellos, en el versículo 49, respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Le habla de familia, Él tiene padre. Y vosotros me deshonráis, le dice el Hijo de Dios. Pero yo no busco mi gloria, no estoy queriendo cosas terrenales. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, porque cuando no se entiende la palabra, lo van a ver siempre de esta manera. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, le dicen los fariseos. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y ahí entra con Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, miles de años antes, vio el día de la visitación del Cristo. Abraham vio el día. Cuando empezás a conectarte y a traer esa cobertura y esa gracia, y en esos altares, el Dios de los cielos te va a mostrar hasta no solamente lo tuyo personal, te va a mostrar sus planes eternos y gloriosos. Jesús dice: Abraham vio mi día y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo,
antes que Abraham fueses, yo soy. Y dice que tomaron piedra para matarlo. Tomar piedra en esa época era como fusilar a alguien. No había revólver en esa época, no había escopeta, no había pólvora. Era la manera de matar. Apedrearlo hasta morir. Lo quisieron fusilar. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham es una figura patriarcal. Abraham es una figura de nuestro Padre Celestial. Y de una manera, creo que no fui tan preciso, pero sí profundo. Quiero mostrarles, hermanos, de que nosotros como padre, como cabeza de hogares, Jesús estaba aquí desconfigurando la tradición, la religión y las ideologías religiosas que habían tapado la gloria de Dios y habían desconfigurado la verdadera adoración. Habían desenfocado. Amaban más al templo que representaba la presencia de Dios que la misma presencia. Para ellos era más importante la piedra que la gloria que había sobre esa piedra. Y Jesús está devolviendo la gloria a la casa. Lo que yo quiero hablarte en esta mañana, que ese patriarca, que ese Abraham, que ese hombre que está en medio de un desierto, que se pone bajo un árbol tamarisco, tiene encuentros con Dios, intimidad con Dios, su hijo que va al pozo del viviente, que me ve y tiene encuentro. Hoy tengas encuentro con Dios. Y no necesitamos nada de las armas. En aquel tiempo eran ejércitos, hoy son otras armas. Nada de lo que corre y detrás de lo que va este mundo. Nosotros en conexión con Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios, la misma sustancia de su presencia, es la que va a producir los resultados en nuestra vida. Es la que va a traer la respuesta en nuestra vida. Es la que va a producir que los hijos de tus hijos disfruten de la cosecha y del viñedo que tú has plantado y beban su vino. ¿Sabe lo que dice Deuteronomio 28? Por no haber obedecido, otro tomará tu mujer y otro tomará tu vino. Yo cancelo eso. Eso era una cultura que funcionaba contrario a la palabra. Yo declaro la palabra que dijeron los hermanos de Rebeca. Poseerás, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La iglesia prevalecerá contra las puertas del infierno. Nuestras descendencias van a poseer las puertas de los enemigos. Yo declaro esa palabra. Padre, te doy gracias en esta mañana. Declaro para los que me están viendo y oyendo este mensaje, que sus descendencias serán benditas. Que si tu hijo, tu hija ha participado de la droga, el alcohol y tantas otras cosas, Señor, yo declaro lo que dice tu palabra, que del norte, del sur, del este y del oeste, y de lo más lejano que hayan caído y profundo, de allí tú los vas a recoger y traer a la casa. Y lo que dice Malaquías, que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Padre, en el nombre del Señor, que esta reunión sea como un altar, Dios mío, que accede a tu presencia como olor fragante y como un altar de adoración, Señor, que accede a ámbitos, que accede a atmósferas, Señor, de gracia, de unción, de cobertura, de protección, en tiempo de debilidad, en tiempo de vientos contrarios.
Tú eres nuestra ancla fuerte. Tú eres la roca eterna. Tú eres el Dios todopoderoso y más que suficiente. Ama, Sama Karaba. Tú eres nuestra ayuda. Señor, en ti estamos confiados. Este es el tiempo para poner el pie fuera de la barca y caminar por encima de las aguas y portar la nueva naturaleza. Porque la vieja naturaleza se va a hundir, pero la vieja naturaleza puede caminar. El hombre que camina sobre las aguas es aquel que carga la nueva vida, la vida del Espíritu, la vida gloriosa de un hijo de Dios. Por eso el Señor en su declaración de promesa dice que pasarás por las aguas, pero las aguas no te anegarán. Este es el momento para sacar los pies, tomar la valentía, caminar sobre las aguas, no mirar los vientos, no mirar las olas, no mirar nada y saber que estás cargando la nueva naturaleza. ¿Y cómo Abraham vio el día? ¿Cómo Abraham vio el día de la visitación del Hijo de Dios? Porque Dios dijo: no voy a contar mi secreto a mi siervo, a mi amigo Abraham. Tórnate amigo de Dios. Vuelve en amistad, como dice Job, con él. Entra en pacto con Dios y en una vida de unidad mucho más gloriosa. Y Dios querrá contarte los secretos. Sus ángeles te guardarán y te cubrirán. Y guardará tu salida y tu entrada. Ama, caramba. El patriarca Abraham sabía eso. No necesitaba general, no necesitaba ejército, no necesitaba hombre. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y le defienden. Vamos, deja el sudor de la frente, confía en Dios. Deja de vivir una vida detrás del árbol y vive la vida redentiva, gloriosa en Cristo Jesús. Oh Padre, mi alma te alaba y te glorifica, bendito Rey, precioso Santo.